Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, estén donde estén. Es un gusto estar con ustedes a través de su canal Plano con Graficado. Mi nombre es Ricardo Basso Medina y en nombre de Sebastián en la parte técnica y el mío, un gusto nuevamente estar con ustedes. En realidad, hace 125 años, exactamente un 28 de diciembre de 1895, los hermanos Augusto y Luis Lumière hicieron una exhibición de 10 pequeños cortos en el Salón Indio del Gran Café de París. De esos 10 cortos, uno llamó la atención, el primero de los 10. A propósito, cada corto duraba más o menos 45, 48 segundos en promedio. Pero el primero llamó la atención, porque era la salida de los trabajadores de la fábrica Lumière. Y se mostraba cómo salían todos a una determinada, cómo se abría la puerta, la gente salía y había harto movimiento de personas, con carruaje, caballo, bicicleta, hasta perros que pasan por ahí. Entonces la gente quedó asombrada de que en una pantalla llamada ecran, el aparato que diseñaron los Lumière, que era la cámara cinematográfica, proyectase imágenes en movimiento. Y después de la exhibición de 10 cortos, en el cual está el primer corto cómico de la historia, que es el regador regado, un chico que pisa la manguera, el hombre que está regando, no sabe qué pasa y le suelta la manguera y le cae el agua, que es el primer gag o guiño cómico del cine. Le preguntaron a los Lumière si veían en este artefacto, en esta nueva tecnología, un futuro. Y dijeron que no. Lo sorprendente de la respuesta es que dijeron casi textual, es un invento entretenido pero que no tiene futuro. 125 años más tarde, el mundo vive, consume y habla cine. 125 años después, una vez a la semana, hasta antes de la cuarentena, claro está, un estreno en cualquier país del mundo, una sala cinematográfica, un proyector, la película, comentarios, notas, y todo el mundo está atento a lo que pasa en el mundo de lo que ahora decimos séptimo arte. Evidentemente los Lumière pensaban en el momento, no proyectaron el tema futuro, pensaban en el momento, mas no había una proyección económica, financiera, cultural, trascendental del artefacto que habían inventado. Pero hago el aclare para ustedes, queridos concrapicadores, porque el cinematógrafo de Lumière no es el primer caso. Si retrocedemos un poco en el tiempo, ahí Sebastián me ayuda con las imágenes, la tecnología de aquel entonces, producto de la revolución industrial, motivó a buscar formas, mecanismos de captar imágenes en movimiento. El origen de la fotografía es ese, porque el cine es imágenes fotográficas en movimiento. Es una sucesión de fotogramas en movimiento. Y eso es lo que da lugar a una escena, a una actuación, a lo que vemos como película, como corto, como video o como le quieran llamar. Resultado, antes de los Lumière hubo gente como Edward Muybridge, que hizo el famoso corto El caballo en movimiento. El británico Muybridge colocó un jinete de un caballo que cruce por un sitio. Pero en el cruce había un montón de pequeñas cámaras. Y estaban todas adheridas a una especie de hilo que al pasar el caballo se cortaría y activaría los flashes para captar las imágenes. Entonces lo que se ve, y que es lo que Sebastián está colocando acá en la parte técnica, y le agradezco siempre el apoyo, es justamente eso, las imágenes de caballo en movimiento. Y hay como 16 fotogramas que están todos unidos y forman obviamente un movimiento constante. En ese sentido fue una proeza y es 1878. Mientras eso pasa en Europa, el Perú estaba al borde de la guerra del Pacífico. Imagínense. Pero 10 años después de esta primera idea de Muybridge, apareció un francés llamado Louis Le Prince. Y Louis Le Prince hizo algo distinto, muy distinto, que llamó la atención, que era la cámara fija, el encuadre y el plano. Ahí comenzó un concepto distinto. El corto no dura ni 13 segundos, y creo que mucho menos. Y es una escena de un grupo de personas dando vuelta en torno a un jardín. El Roundhay Garden, ese famoso cortito de 1888, el Roundhay Garden de Louis Le Prince, es realmente una maravilla. Porque si bien es cortito y es prácticamente ver una escena en movimiento, es el encuadre, el plano producto de ese encuadre y el movimiento que se genera a partir de la toma. Entonces creo que acá estamos viendo ya algo distinto, algo diferente. Obviamente esto va a seguir avanzando y en el avance entramos a Estados Unidos. En Estados Unidos, Thomas Alva Edison, el mago de Menlo Park,
había diseñado un montón de cosas, como ustedes saben, según la cultura general, el foco de luz o la bombilla incandescente, el fonógrafo y un montón de cosas más. Pero él inventó algo muy interesante, que era el llamado kinetoscopio. El kinetoscopio era un artefacto, una caja rectangular grande, donde uno colocaba un rollo de película. Y a través de un mecanismo, el rollo se movía y se activaba. Porque el rollo pasaba a través de un lente y tú veías imágenes en movimiento en una secuencia bastante interesante. Entonces, eso se hizo muy popular. Armó varios de estas cajas con imágenes en movimiento de kinetoscopio y las colocó en varios sitios en Estados Unidos. Y generó una revolución visual, donde una persona iba a un teatrín, una pequeña sala, te colocabas de pie frente al aparato, colocabas una moneda y mediante un visor simplemente apreciaba la imagen en movimiento. Pero como colocabas la moneda, era la moneda la que activaba todo el mecanismo, por un tiempo determinado. A eso le llamaron Nickelodeon. Y se hizo muy popular en Estados Unidos, porque era literalmente ver cajas con películas adentro y la gente parada colocando la moneda y viendo. Eso eran las primeras salas de cine. Aunque le parezca mentira, la primera sala de cine. Muy diferente al concepto europeo. Pero esa idea de Edison, que era muy interesante, se masificó. Llegó a Europa y se hizo popular también, sobre todo en Inglaterra. Pero en el tiempo decayó el mecanismo porque la gente demandaba ver más películas. Y no bastaba con estar viendo uno por uno la cinta. Y es más, pedían que las películas tengan mayor duración. Entonces, los Lumière hacen algo distinto. Colocan a la gente en una sala, ¿okay? Se supone que era más o menos entre 60 a 80 personas, esa es la historia que se habla hasta ahora, y se plantearon 10 cortos. ¿Cuál es el problema? Que Lumière hizo algo. El famoso afiche que está colocando Sebastián en este momento es un poco el indicio de cómo sería la proyección. Una pantalla llamada écran, una cámara, que es la famosa cámara de los hermanos Lumière, que se conserva hasta ahora en un museo en París, y esa cámara estaba colocada a nivel de donde estaba el público. A nivel de donde estaba el público. De tal manera que la distancia permitía que la proyección cubriese buena parte de la pantalla o écran. Y se proyectaba porque había un tipo que con una manivela o rotor le daba vuelta y vuelta a la cinta. Aún no había un mecanismo todavía, Después le pusieron el mecanismo, para que obviamente sea más automático. Pero eso llamó la atención. Entonces, veo que el concepto europeo es muy diferente al concepto americano de Edison. El concepto de Lumière es sala, personas, bancas, asientos o sillas. Y viendo la proyección. En una tela blanca llamada écran. El concepto de Edison era el Nickelodeon. El Nickelodeon va a decaer, va a declinar y se impone el concepto de la sala. Ahora, ustedes cuando van al cine o han ido hasta antes de la cuarentena, y esperamos que eso ya se pueda superar porque estamos viendo, informándonos de que hay avances sobre eso en Francia, en Europa, y ya poco a poco las salas de cine se van a reabrir, y esperamos que en el Perú sea pronto, de que tú entras a una sala, fuese llana, fuese inclinada, fuese escalonada, porque hay tipo auditor en cada cadena cinematográfica de multicines, y obviamente tú ves que la pantalla es grande y la cámara no está abajo. La cámara está arriba, en la parte alta, por encima del público, en una especie de depósito o cuarto con una abertura para proyectar la imagen. Es ahora. Pero antes, la cámara estaba antiguamente a nivel del piso y todo el mundo intentaba ver la película. Era la costumbre. Entonces, eso motivó que obviamente haya un montón de cosas que empezaron a darse y surgieron definitivamente historias. Los primeros trabajos cinematográficos son piezas cortas, en promedio 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, en promedio. ¿Okay? Por ahí 10 minutos. El gran asalto al robo de Pren, por ejemplo, que es una película de 10 minutos que habla de un robo. Una película, un western, se llama de esa forma, que termina mal la película. Sobre todo porque los rateros fracasan y se impone la ley, ¿no? Es un poco la desgracia de ser el villano en la película. Y ahí comenzó el estereotipo, los buenos contra los malos, el bien se impone sobre el mal. Pero también hubieron otros géneros, acción, romance, comedia, drama, o de repente narrar cosas cotidianas. Más adelante, hubo un detalle interesante. En 1902, un francés hizo una película
que definitivamente revolucionó el concepto del cine. La película se basa en la obra de Julio Verne, De la Tierra a la Luna o Un viaje a la Luna. Y esa es la obra de la cual Georges Méliès tomó la fuente para hacer una obra maestra. La obra es corta, no dura más de 16 minutos. Es realmente una belleza de película en donde Méliès superpone imágenes. La técnica de Méliès es el plano frontal, que era la técnica usual en ese tiempo. Aún no había cambios de plano amplio, plano cerrado, plano picado hacia abajo, plano contrapicado hacia arriba. No había esos planos, era un plano frontal, estático, totalmente inerte, inamovible, en donde el encuadre de la película era ver la imagen, escena que estaba ahí en movimiento. Y Méliès superponía imágenes porque hacía corte edición. La edición de antes era cortar el rollo y empalmar de otra forma que quede. Por eso que era así la toma que tú puedes apreciar en el pequeño corto sobre la película de Méliès que he colocado. Hace 218 años. Perdón, estoy hablando mal. 118 años. 118 años, simplemente Méliès hizo una belleza artística. Con música clásica que no se escuchaba en la película original, porque el cine silente, y estoy hablando ahorita de cine silente, no tenía sonido. ¿Y el sonido de dónde salía? ¿De dónde salía el sonido que tú escuchas ahora? Porque ves en YouTube, en cualquier canal de internet, en cualquier medio, ves que las películas mudas tienen sonido. ¿Por qué lo ves? Porque simplemente tienes antiguamente una orquesta al costado de la película que están proyectando. Y tenías a un tipo que hacía sonidos extraños, los efectos de sonido. Entonces tengo una figura tridimensional. La película proyectada, la música que lo acompaña y que es perfecta y que cuadra en cada momento de acuerdo a la escena. Si es una escena de acción, una música tensa. Si es una especie de romance, una escena con una música más adecuada. Y va así. Y obviamente el loco del efecto sonido, que metía un montón de rarezas para que la gente se percate de todo. Entonces, veo que hemos avanzado un poco en esto. Sin embargo, aún falta una cosa más. Usualmente las películas tienen un detalle interesante, y con esto cierro esta primera parte porque son 2 tomas que tenemos que hacer de esto. Usualmente las películas, al no tener un sonido, no escucha lo que dice el actor, la actriz, el reparto. Entonces, para que la gente entienda lo que se daba, se colocaba intertítulos. La famosa plaqueta negra, famosa placa negra, donde había una frase diversas en las cuales se orientaba al público sobre lo que estaba pasando, lo que iba a pasar o lo que dijo el actor o actriz. Son casi 35 años de un tipo de arte maravilloso del cual vamos a seguir hablando en la siguiente toma. Yo me quedo acá de momento, es un poco la introducción a cierta forma de ver cine en esta toma especial que estamos haciendo para ustedes en este canal Plano Graficado. Y en nombre de Sebastián y el mío, gracias por estar acá con nosotros, gracias por seguirnos apoyando en esta aventura cinéfila, y síganos, claro está, en nuestro canal de Facebook también, si quieres saber más información, Ricardo Vaso Medina, Plano Graficado. Y estén atentos que la siguiente toma, que es sobre también cine silente, les recomendaré algunas cintas de gran nivel para que ustedes aprecien la gran calidad de cine silente o cine mudo. Gracias a ustedes, cuídense bastante, corten, muchas gracias.